Entonces, esta lección corresponde a la lección 11, es la de aquí, esta. Ustedes la deben tener. Ya, entonces, Sí. esta lección trata de si el diablo está realmente a cargo del infierno, porque muchas personas piensan eso, que ese es de hecho es el trabajo del diablo, que moverle con el tridente a las personas, dar las vueltas ahí en la barbacoa, pero no, vamos a ver nosotros que no es eso. Entonces, aquí dice una introducción. Casi todo el mundo tiene una noción muy infantil acerca del infierno. Nosotros merece saber que la Biblia enseña acerca de esto, de lo que vamos a estudiar. Entonces no nos engañemos, porque lo que nosotros pensemos anteriormente acerca del tema afectará el concepto que nosotros tenemos acerca del verdadero carácter de Dios. Porque si el diablo está a cargo del infierno, entonces realmente nosotros estamos diciendo que Dios puso a un ser muy perverso a cargo de las personas que hacen cosas malas, o que no aceptan simplemente a Jesús, porque a veces hay personas que no son tan malas, pero no aceptan a Jesús. Y se imaginan, el diablo está a cargo de esas personas, de torturarlas, no sería un Dios justo, ¿cierto? Entonces Sí. vamos a ir a la pregunta número 1. ¿Cuántas almas perdidas están siendo castigadas en el infierno a día de hoy? ¿Saben? ¿No? No. Bueno, vamos a ir a segunda de Pedro. Bueno, por lo que estudiamos la lección pasada con respecto a la muerte, ustedes ya deben tener como una noción con respecto a Nadie. eso, ¿no? Ninguna. ¿Cómo? Ninguna. Ninguna alma está siendo torturada, ¿no? Ujú. Ya, Están a la espera de la venida, así del es. juicio. Entonces vamos a ir a segunda de Pedro 2:9. Ay, voy a repetir. Eso. Segunda de Pedro 2:9. Sí. Entonces, cuando lo encuentres, Camila, por favor lo lees. No lo he encontrado. Lo voy a ¿No? leer de acá. Ya. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así es. Entonces, dice que el Señor lo está reservando a todas las personas que se piensa que van al infierno, pero no, porque el Señor lo está reservando, como dice este versículo. Entonces, un segundo, yo tengo algo. Según lo que explica la Biblia y lo que hemos estudiado hasta ahora, nadie está siendo castigado, sino que todos se le dará su galardón en su debido tiempo, como recién leímos. Entonces, no existe ni una sola alma en el infierno hasta el día de hoy. La Biblia dice que Dios reserva el castigo a los injustos hasta el día del juicio. Ya, la pregunta número 2. ¿Cuándo serán echados los pecadores al fuego del infierno? ¿Saben cuándo? Claro, en el día del juicio, pero ¿alguna noción? Eh, Bueno, no, vamos a Mateo. Mateo. Mateo 13, 42 al 40 al 42.
Ya, entonces le toca a Ángela. Amén. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ujú, así es. Entonces, aquí lo vuelve a confirmar lo que estábamos viendo, que de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, porque la Biblia habla de un trigo y una cizaña. Y el Señor les dijo, ¿quiere que los ángeles le dijeron, ¿quieres que en la parábola? Le dijo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él le dijo, no, dejad crecer juntamente la cizaña con el trigo, juntamente, para que no se arranque el trigo junto con la cizaña. Y en el día final, él va a arrancar a las dos, y uno se los va a llevar a su granero, que es del cielo, y otros al fuego, que es la condenación. Entonces ahí están los dos grupos. ¿Por qué? Porque él espera que madure el mal, porque él le da oportunidad hasta el último momento para que la cizaña se convierta en trigo, para que Mm, pueda tener esa conversión. Entonces todos los que sirven de tropiezo y hacen maldad los echará en el horno de fuego. Y vamos a Juan también, Juan 12. Juan 12, 48. 12:48. Y entonces le toca a Camila. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del pos- postrero. Ujú, así es. Día postrero o en el día final, eso se refiere. Entonces, aquí en el versículo que primero leímos decía en el fin del mundo, y aquí también dice en el día postrero o en el día final. Entonces ahí también tenemos la respuesta de cuándo serán echados los pecadores en el en el fuego del infierno. Y aquí la respuesta dice, los pecadores serán echados al infierno en el gran día del juicio. O sea, no es cuando Jesús venga, sino en un día después, un día separado justamente solamente para eso. Cuando Jesús venga va a venir con su gloria, va a llevar a sus redimidos, los que resucitaron, y los que permanecieron, los que estuvieron, hicieron malo o no aceptaron a Jesús, permanecerán durmiendo en sus tumbas, los que estaban muertos. Y los que estaban vivos van a morir con el resplandor de su venida. Y van a permanecer durante 1000 años reposando. Bueno, los 1000 años los vamos a ver en siguientes lecciones. Y después de los 1000 años va a volver Jesús a la tierra con los redimidos y va a resucitar a todas las personas que han vivido durante todas las épocas de la humanidad. Y ahí va a ser el día del juicio. Ahí van a comparecer todos ante el juez. Entonces, Dios no castigará a nadie hasta que su caso sea juzgado. ¿Por qué? Porque en los 1000 años justamente nosotros vamos a juzgar lo que Dios ya ha juzgado. O sea, vamos a ser partícipes de ese juicio. Entonces, para cuando se haya juzgado y además se haya revisado todo esto, ahí solamente el Señor va a ejecutar el juicio, que justo es. Ni tampoco Dios en su justicia mantendría el fuego a un homicida que pereció hasta hace 5000 años. Por ejemplo, una persona que hizo mal hace 5000 años no va a estar quemándose hasta nuestros tiempos. Sería injusto y de hecho, si una persona hace más mal, por ejemplo, en nuestros tiempos y muere recién, va a tener menos castigo, entonces no tendría mucho sentido. Una persona que hizo más mal que una persona hace 5000 años, sufra más que una persona que de este tiempo.
Entonces, claro, eso que estaba diciendo una persona que haya muerto 5.000 años, mientras que haya muerto recientemente merezca ser castigado por el mismo pecado, permanecería menos tiempo. La pregunta, ¿está quedando claro más o menos todo? Sí, ya. Entonces, la pregunta 3. ¿Dónde están todos los pecadores muertos? Entonces vamos a ir a Juan 5:28. Están durmiendo. Exactamente, están durmiendo, como Jesús dijo. Sí. Ya, entonces le toca, no me acuerdo A quién. mí. Ya. A mí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ujú. Exactamente. Entonces todos oirán su voz y serán resucitados. Entonces, mientras no sean resucitadas esas personas, como nosotros hemos visto en la lección de la muerte, están reposando o descansando o durmiendo en el sepulcro, tanto buenos como malos. Entonces la Biblia se especifica tanto los malos como los buenos que han muerto están en los sepulcros durmiendo hasta la resurrección. Pregunta 4. ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? ¿Saben? Sí, yo creo que una pregunta fácil. La vida eterna No, ¿cuál es la es recompensa o el castigo del pecado? el Del pecado. pecado, la muerte. La muerte, ¿cierto? Pero Sí. es una muerte por un tiempo, ¿cómo es? Es la muerte, o sea, ya no es ir a dormir al sepulcro, Ujú, es la claro, muerte es la muerte eterna. eterna. Vamos a ver en Romanos 6:23. Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, lo vamos a ver ahora. Romanos 6:23. Aquí está justamente lo que estábamos hablando. Me toca a Camila. Está Juan, después viene Hechos y luego Romanos. Ahora no se me había escuchado. ¿No? Estaba muteada. Ya. Era porque la paga de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ujú, amén. Entonces ahí nos dice claramente que la paga del pecado, o sea, el salario del pecado es la muerte. O sea, pero yo sé que todos hemos pecado, ¿cierto? Vamos vamos a ir a Romanos 3:23. Estos son unos versículos adicionales que puse. Romanos 3:23. Entonces la paga del pecado es muerte. Y aquí dice, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos, según lo que leímos anteriormente, merecemos la muerte eterna. Pero también leímos que la dádiva de Jesucristo es la vida eterna. Entonces Él nos salva de esa muerte eterna.
¿Y ustedes se acuerdan qué era el pecado? La falta a los mandamientos. Exactamente, la falta de los mandamientos. En Romanos 3:20 dice, aquí mismo, sí, Romanos 3:20 nos dice, ¿puedes leer? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es. Entonces, por medio de las obras, o sea, guardando los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante del Señor. ¿Por qué? Porque solo somos salvos por gracia. Y una vez que somos salvos por gracia, por medio del amor y la fe, porque la fe produce obediencia, guardamos los mandamientos. Entonces aquí también nos dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, esa es la función que nos da la ley. O sea, la ley nos muestra como en un espejo, nos muestra si nosotros tenemos algún pecado, alguna mancha. Entonces al leerla nos damos cuenta si tenemos pecado o no tenemos pecado. Y también, también lo confirma en Primera de Juan, Primera de Juan 3, versículo 4. ¿Me encontraste, Camila? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, pues ahí lo vuelve a decir lo que estábamos diciendo, que el pecado nos muestra, o sea, la ley nos muestra nuestro pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Cuando dice la ley, siempre se refiere a la ley de los 10 mandamientos. Si dice una ley o algo que nos diga como algo propio, la ley, siempre cuando dice la ley, se refiere a la ley de los 10 mandamientos. Y también en Romanos 3:9 dice, lo voy a buscar rápido, como ya habíamos estado ahí, Romanos 3, Romanos 3, 9 y 10. Lo voy a leer. Dice que pues somos mejores que ellos, o sea que las personas que se mantienen en pecado, de ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, bueno, o aquí está hablando en el contexto de judíos y gentiles, o sea, ni uno es mejor que otro. Todos están bajo el pecado, porque todos hemos pecado, como leímos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, todos hemos pecado, y solamente por Jesucristo, que dice en Juan, para completar esta pregunta, en Juan 3:16, dice, es un versículo bien conocido, Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al ese mundo. mismo. Léelo nomás. Ah, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Exactamente. Entonces, por medio de ese sacrificio de Jesús, todos tenemos vida eterna a pesar de ser pecadores. Entonces, para poder tener esa vida eterna, tenemos simplemente que aceptarlo por medio del bautismo y también por caminar con Jesús día a día, toda nuestra vida. Entonces, la paga o el castigo del pecado es la muerte, y no la vida eterna o el infierno de fuego. O sea, las personas que han muerto no están ni en el infierno ni en el cielo. Los malos se pierden, es decir, reciben la muerte, y los justos reciben la vida eterna, solamente por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, la pregunta 5. ¿Qué reciben los impíos en el infierno? Dice en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21.
Ocho. 21:8, exacto. ¿A qué le tocaba? A mí. Ya, dale. Para los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es. Entonces aquí vemos que habla de una muerte segunda. La primera muerte, ¿saben cuál es la primera muerte? El cuerpo. Claro. Bueno, acuérdate que el cuerpo somos un alma, ¿no? No tenemos espíritu, no están separados. Sí, sí, a veces pasa que se nos olvida lo que hemos aprendido, porque toda la vida hemos creído en otra cosa, pero acuérdate que somos un todo. Entonces, claro, la primera muerte es la muerte que tenemos todas las personas. Cuando morimos, todos vamos a pasar por ese proceso, por esa muerte, excepto las personas, la última generación de la Tierra, que serán los 144.000 que dice Apocalipsis. Pero esta segunda muerte es eterna. Nosotros morimos y cuando nosotros morimos, nuestro caso está cerrado. O sea, ya tanto para vida o para muerte. Es como si se hubiera cerrado la puerta de la gracia para nosotros. O sea, si quedamos salvos, quedamos salvos. Y si quedamos perdidos, estamos perdidos. La muerte lo determina. Entonces es importante también. O también lo que determina es cuando se cierra la puerta de la gracia, o sea, cuando se acabe la misericordia, cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial y se prepare para su venida. O la otra forma que también se puede cerrar la puerta de la gracia es a través de un pecado imperdonable, que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Que ese pecado no es que uno peque contra la persona del Espíritu Santo, sino más bien que uno cauteriza su conciencia. Se acostumbra tanto a hacer el mal, a rechazar la voz de Dios que le habla, que eso está mal, la voz de la conciencia, que termina no oyendo más esa voz que lo llama. Ese es el pecado imperdonable. No es que Dios no lo quiera salvar, es que él ya no puede oír su voz porque está tan enseguecido en el pecado, tan cauterizada su conciencia, que no oye la voz de Dios. Y ese es también un cierre de la puerta de la gracia. O sea, que ya no hay esperanza para una persona que pase por eso. Entonces, lo que estaba hablando es la primera muerte y la segunda muerte, que es la muerte eterna, la muerte del juicio final que todos van a comparecer. Algunos, los salvos, los redimidos, por el juicio no van a comparecer físicamente, sino que van a estar compareciendo por medio de los libros. Jesús en esta hora está revisando los libros y borrando los pecados, viendo cada caso y salvando a los que lo aceptan, borrando sus pecados, y los que no aceptan quedan reservados simplemente para el juicio que van a ser los redimidos durante los 1000 años, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la segunda muerte, que los que no recibieron a Jesús como su Salvador recibirán ese castigo según las obras que ellos hayan hecho durante toda la existencia que tuvieron. Eso va a ser el castigo de las personas que no acepten a Jesús o que anden según lo que ellos quieran, según lo que van a recibir según sus propias obras. Cada obra mala que hicieron la van a tener que pagar por ellos mismos en el lago de fuego. Entonces, dice, los malos reciben la segunda muerte en el infierno de fuego. Si los impíos vivirán para siempre, fueran atormentados para siempre en el infierno, serían inmortales. Entonces no tendría mucho sentido eso, porque estarían siendo eternos y la vida eterna solamente Dios se la da a sus redimidos, a la gente que venció el pecado.
Pero esto es imposible porque la Biblia dice que a Dios es el único que tiene inmortalidad, que eso también lo habíamos visto anteriormente, que está en Timoteo 6:16. Cuando Adán y Eva fueron separados del jardín del Edén, un ángel fue apostado para guardar el árbol de la vida, para que el pecador no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Eso está en Génesis 22:24. La enseñanza que los pecadores son inmortales y están en el infierno la originó Satanás. Es completamente falsa. Dios impidió que esto ocurriera cuando el hombre pecó, impidiendo su acceso al árbol de la vida para que no viviera eternamente. Entonces, realmente, eso de que las personas malas están en el infierno hasta nuestros días es una doctrina, de hecho, satánica. ¿Por qué? Porque eso pinta mal el carácter de Dios. O sea, hace ver como que Dios es un atormentador de las personas que han pecado. Y hace ver, según los ojos humanos, que Dios es malo porque los castiga eternamente. Por eso es una doctrina satánica. Hace que nosotros veamos a Dios como si fuera un ser severo, como que va a castigar y está mirando solamente para castigar a las personas. Pero nosotros sabemos que Dios es amor. Por eso esa doctrina de que las personas que mueren van al infierno es tan peligrosa. Entonces, aquí también dice que la Biblia es clara, los impíos son aniquilados. La Biblia dice que los malvados sufren la muerte, la segunda muerte. Dice que Jehová destruirá a todos los impíos. Eso está todo respaldado con versículos, que el malo es preservado en el día de la destrucción, o sea, que es preservado hasta ese día, que los impíos perecerán, que los impíos serán quemados y abrazados, también lo dice Malaquías, que serán todos a una destruidos, Salmos 37-38, que serán consumidos, también lo dice Salmos, que serán destruidos, que el fuego los consumirá. No todos estos textos que están aquí, ustedes también lo tienen, hacen clara la idea de que los malos mueren y son destruidos y no vivirán una vida miserable y eterna de torturas para siempre. Eso pinta mal el carácter de Dios. Entonces, ¿cuándo y cómo se encenderá el fuego del infierno? Hasta ahora está quedando claro, ¿cierto? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, ¿hasta cuándo y cómo se encenderá el fuego del infierno? Vamos a ir a Mateo 13, 40 al 42. Ya, Mateo 13, 40. Ah, eso lo acabamos de leer, creo. Sí, eso lo leímos ya. Lo voy a leer de nuevo rápido. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echará en el horno de fuego. Esto lo está hablando Jesús. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que para oír, que oiga. Y vamos a ir a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Aquí voy a empezar a leer desde el versículo 1 para que entendamos todo lo que pasa en ese tiempo. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Se acuerdan que cuando vimos esto? Que era cuando un símbolo de eso era Azazel, cuando ataban
O sea, le confesaban los pecados sobre Azazel en el santuario terrenal cuando estaban los judíos, y en el día de la expiación hacían esto y lo llevaban al desierto y lo dejaban ahí morir. Eso simboliza a los 1000 años, y Azazel es Satanás. Entonces ahí se cumple ese símbolo del santuario de los judíos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Entonces él aquí no puede engañar a nadie. ¿Por qué? Básicamente porque en la tierra, cuando Satanás quede 1000 años, no va a haber nadie. Todos van a ser muertos por el resplandor de la venida de Cristo. Van a ser o destruidos primeramente por las plagas, las 7 plagas, y los que queden de las personas que no aceptaron a Cristo van a ser consumidas por el resplandor de la venida de Cristo. Y los redimidos van a irse con el Señor. Y después de esto, debe ser desatado por un poco tiempo, por poco tiempo. Y vi tronos. Aquí nos dice que va a ser desatado de eso después de los 1000 años. Y aquí nos habla de lo que va a pasar en el cielo en esos 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está el periodo de 1000 años donde Jesús, como dice aquí, va a permitir a sus redimidos juzgar. O sea, ellos van a estar en el cielo y van a ver en los libros, van a revisar, y cada caso que ellos tengan acceso, que ellos quieran revisar, lo van a revisar. Por ejemplo, si nosotros tuvimos un conocido que no se salvó, vamos a poder revisar su caso y cada acción que él realizó y por qué él no se salvó. Y cada caso que nosotros queramos examinar, porque vamos a juzgar también otro versículo dice que no sabéis que vamos a juzgar a los ángeles, es porque vamos a juzgar a los ángeles caídos. A eso se refiere ese versículo, a los ángeles caídos. Entonces, cada caso que nosotros queramos revisar, según lo que el Señor nos da, vamos a poder revisarlo y vamos a reinar con Cristo 1000 años. Ese va a ser el periodo de 1000 años que vamos a estar en el cielo. Pero nuestra morada o nuestra casa eterna no va a ser el cielo, sino que va a ser la tierra nueva. Y aquí lo vamos a seguir viendo. Entonces el versículo 5 dice, pero los otros muertos, está hablando aquí de los muertos que no aceptaron a Cristo, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Está hablando de todas las personas a lo largo de todas las edades, todos los años de la humanidad de la tierra, que no aceptaron a Cristo, que decidieron ir según sus propios caminos. Esta es la primera resurrección, la resurrección de los primeros, los redimidos. De esa resurrección nosotros tenemos que ser parte, porque ahí ya no vamos a pasar por la segunda muerte. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones hasta los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número era como la arena del mar, o sea, infinito. Imagínense todas las personas que no aceptaron a Jesús a lo largo de todas las edades. Y Gog y Magog se refiere a que Gog y Magog es un símbolo de los enemigos de Dios. Siempre se pone ese Gog y Magog, de hecho también sale en Génesis. Y siempre se hace referencia a Gog y Magog como los enemigos de Dios, los que se rebelan contra Dios. Y dice, en el 9, subieron por la anchura de la tierra, porque el diablo, como va a ser suelto, va a salir a engañar a todas esas personas que resucitaron, la segunda resurrección. Y los redimidos aquí van a volver con Cristo cuando
la Jerusalén celestial desciende a la tierra. Entonces ellos van a estar resguardados de Satanás. Entonces el diablo va a salir a engañar a todas las personas que no aceptaron a Cristo, que son parte de la segunda resurrección, y dice, el diablo que los ha engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Nótese que aquí no dice eternamente, dice por los siglos de los siglos. ¿Ya? Y dice, y vi un trono blanco al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Y la tierra, el cielo se había enrollado como un pergamino, también lo vimos en otras lecciones, porque toda la creación se conmueve, se estremece cuando vea a su rey, a su creador. Y vi los muertos, grandes y pequeños, grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Los libros son los libros de las obras, porque el libro es el libro de la vida. Entonces no habla de aquí del libro de la vida, sino de los libros de las obras, tanto buenas como malas. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, aquí habla del libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según las obras, porque no estaban escritos en el libro de la vida, solamente están escritos en el libro de la vida los redimidos. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en él. O sea que como que aquí está hablando como en símbolo, porque como se empezaron a revisar esos libros donde estaban escritas las obras, los muertos que estaban, por ejemplo, en el agua, salieron a la luz. O sea, si una persona fue asesina, ahora se sabe porque lo estamos revisando en los libros. Entonces, por eso dice que el mar entregó a los muertos, porque se descubrió lo que habían hecho estas personas y cómo lo habían echado al mar a estas personas. A eso se refiere. Y la muerte y el Hades entregaron a su muerte, o sea, la muerte y el sepulcro, esos el Hades, entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todas las personas que hicieron mal y no aceptaron a Jesús fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades, o el sepulcro, que es un sinónimo, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces ahí son echados todas las personas que no aceptaron a Jesús y resucitaron en la segunda resurrección. Y el el capítulo 21, versículo 1, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Entonces, aquí es donde Cristo desciende con sus redimidos en la santa ciudad que desciende del cielo. Y Él recrea la creación una vez que se consuman, cada uno pague según sus obras, incluso Satanás, que será, imagínense todo lo que tendrá que pagar Satanás por sus obras, porque tendrá que pagar por los pecados de sus propios pecados, los pecados de las personas que se perdieron y los pecados de los redimidos, porque fueron transferidos hacia Él. Entonces va a tener que ser castigado por siglos, incluso como dice la palabra del Señor. Y cuando se cumple eso, el Señor va a recrear la tierra nueva. Entonces, eso responde también, todo esto que vimos, dice lo que pasará, cómo encenderá el fuego del infierno, que dice la pregunta número 6. Y dice también en Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Si nosotros somos recompensados en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces aquí está la respuesta. En ocasión del fin del mundo, Dios mismo encenderá el fuego del infierno a medida que la santa ciudad desciende del cielo de Dios, como leímos en Apocalipsis 21:2. Entonces los impíos intentarán capturar la ciudad. Eso está en otra parte también de la Biblia.
y también lo dice en los testimonios de Ellen White, con las visiones que ella tuvo. Y en ese momento Dios hará llover fuego del cielo a la tierra, pero antes justamente de eso serán abiertos los libros y cada uno verá lo malo que hizo e incluso se arrodillará ante el Señor. Dice en otro pasaje de la Biblia, toda rodilla se doblará y dirá, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y todos los que no aceptaron a Jesús reconocieron que Él es justo y que es justo nosotros que muramos. Y todo, incluso Satanás va a arrodillarse ante Dios, según lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en ese momento Dios hará llover fuego del cielo sobre la tierra una vez que ya sean juzgados y devorará a los impíos. Este es el infierno del fuego que la Biblia presenta. Ese es realmente el infierno. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Dígalas, por favor, No, sin miedo. Cualquier no, cosa. yo no. Ya. No, Aquí, otra cosa. Aquí las personas que, claro, reconozcan que Dios es justo y los castigó según sus obras, ellos realmente reconocen a Dios, pero no experimentan el verdadero arrepentimiento. Dice Ellen White por ahí que ellos experimentan el sentimiento de arrepentimiento que tuvo Judas. Judas se arrepintió, o sea, no se arrepintió, pero fue a confesar su pecado incluso a Jesús y arrojó las monedas de plata ante el sumo sacerdote. Pero él sentía una condenación sobre sí mismo. Por eso él sentía, ¿cómo se puede decir? Sentía como el peso de su pecado, el peso de esa condenación, pero realmente no se arrepentía realmente por sus pecados. Ese es el mismo sentimiento que van a tener todas las personas que no aceptaron a Jesús en ese momento. Solamente iban a reconocer a Jesús, pero realmente el arrepentimiento no va a ser verdadero, porque ellos no van a sentir repulsión por el pecado que habían cometido anteriormente, solamente ese sentimiento de condenación. Por eso el Señor no los puede aceptar como redimidos. Además tuvieron mucho tiempo para arrepentirse. Ya. Y entonces la pregunta 7, ¿cuán caliente será este fuego? Aquí dice 2 de Pedro 3:10, pero realmente ese está mal porque 2 de Pedro 3:10 habla de la segunda venida de Cristo, no del fuego de ese tiempo. Pero claro, puede ser algo similar porque Jesús y Dios es fuego consumidor. Entonces dice, ¿lo quieres leer, Camila? ¿Que lo estaba buscando? Ya. Entonces te espero. Segunda de Pedro 3:10. Ya. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces ahí está hablando básicamente del día del Señor, o sea, cuando Jesús vuelva en su segunda venida. No es tanto lo que se podría decir como la tercera venida, cuando Jesús vuelva por tercera vez a la tierra con su redimido. Pero claro, el fuego del infierno será, como leímos también en Apocalipsis, como ese relato largo que hice, bueno, que la Biblia hace más bien, el fuego del infierno será del tamaño de esta tierra. O sea, el fuego no solamente servirá para quemar a las personas que no aceptaron a Dios, sino también para purificar la tierra, como también se ve en esta imagen de aquí. Entonces todo ese fuego va a purificar la tierra y dejarla lista para que el Señor vuelva a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice, cuando el mundo entero se esté consumiendo por fuego, entonces existirá el infierno y el calor del fuego será tan intenso que todo lo que hay sobre la tierra se quemará.
absolutamente todo, hasta el metal más duro, y porque es fuego de Dios. Entonces, la pregunta 8 dice, ¿por cuánto tiempo sufrirán los pecadores en el fuego? Está en Apocalipsis 22:12. ¿Le toca a Ángela? Amén. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es, como ya hemos visto. Y también Mateo 16:27. Mateo 16:27. Camila. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces para cada uno conforme a sus obras. Ujú. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es. Entonces ahí también nos está hablando cómo va a ser el castigo de los pecadores. Solamente va a ser según sus obras, como lo reafirman estos dos versículos. Y el último, Lucas 12:47. Lucas 12:47. Esto es 47 y 48. Dale. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ujú. Aquí está justamente diciendo lo mismo, o sea, que será recompensado cada uno según sus obras, pero no solamente eso, aquí añade otra cosa más, que será recompensado según sus obras, pero también según la luz que se le dio. Por ejemplo, dice aquel sierve que conociendo la voluntad de su Señor, o sea, sabiendo la verdad, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocer la voluntad del Señor, o sea, que no conoció la verdad, hizo cosas dignas de azote según lo que le decía su conciencia, porque cada persona tiene conciencia a pesar de que no conozca la verdad, entonces igual saben en cierta manera lo que está bien y lo que está mal. Y será azotado poco. O sea, una persona que no conoce la verdad será azotada poco. O sea, quiere decir que se quemará rápidamente, se consumirá rápidamente. El sufrimiento no va a ser largo, porque todo aquel quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad al tener la luz que se nos ha dado. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entre más conozcas a Dios, entre más conozcas su palabra, más eh, estricto es como la norma que alcanzar. O sea, entre más conoces, más el Señor demanda más de ti. Por eso a veces muchas personas no quieren conocer. Yo, por ejemplo, yo a veces como que me da miedo no poder cumplir sus requerimientos porque es difícil, no es tan fácil
ya conociendo mucho. Entonces, pero no tenemos que tener miedo, sino que el Señor nos va a guiar y nos va a dar facultad para poder cumplir lo que Él demanda. Y, a ver, yo tenía algo por aquí. Cada uno según sus obras. Dice, la Biblia no dice por cuánto tiempo serán castigados los impíos antes de morir de las llamas del infierno, pero Dios declara específicamente que cada uno será castigado de acuerdo con sus obras y según la luz que se les dio. Esto significa que unos recibirán mayor castigo que otros, según sus obras y según la luz que se les dio. Y la pregunta 9, la última de hoy. ¿Se apagará finalmente el fuego? Nosotros, como hemos visto, vamos a Isaías 47. Isaías 47. Cuarenta y siete, 14. Entonces, ¿a quién le toca? 47, 14. ¿Quién? ¿Quién le toca? Cami. ¿Camila? Ya. He aquí que será como tamo, fuego Ujú. los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así es. Entonces aquí nos dice que serán consumidos por completo, así como el tamo, como esa arena, así es como arenisca. El fuego los quemará y no se salvarán sus vidas, y del poder de la llama, del poder de la llama del Señor. Y no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la que arrimarse. O sea, serán consumidos completamente. Y también, eh, un segundo, será, ya. En Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 1 y el 4. Ahora le toca a Ángela. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, ¿sí? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sí, enju- enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, aquí habla de que el tabernáculo de Dios estará ahora con los hombres. O sea, Dios mismo habitará con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Jesús. Y morará con nosotros, y él mismo será nuestro Dios. Y él enjugará toda lágrima, o sea, quitará toda lágrima de los ojos de nosotros, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. O sea, todas las cosas malas que se puedan imaginar que puedan pasar en esta vida, van a pasar. Nunca más van los redimidos a pasar por algo así. El gozo será tan
O sea, piensen en el momento más feliz de su vida, que ese momento feliz duró poco tiempo, no fue muy largo. Imagínense que ese gozo dure eternamente, ese mismo gozo. Incluso más, porque dice también que ningún gozo que hayamos tenido en la tierra va a ser comparado con lo que allá vamos a sentir. Entonces, sí, pues la Biblia enseña específicamente que el fuego del infierno se apagará y no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. La Biblia también enseña que el nuevo reino de Dios, todas las cosas anteriores habrán desaparecido. Y ya que el infierno es una de las primeras cosas, el infierno no es que hay un infierno ahora, sino el infierno será ese momento en que las personas recibirán el juicio del Señor. Ese es el que se conoce como el infierno y será un periodo de tiempo solamente. No es que vaya a durar eternamente o esté en este momento, sino será solamente en ese periodo. Y de manera que tenemos la promesa de Dios que todo será abolido. Y también ¿es Dios un verdugo? Si Dios torturará a sus enemigos en la ardiente cámara de horrores por toda la eternidad, Él sería más malo y más desalmado que los peores criminales de guerra. Un infierno eterno de tormento sería un infierno para Dios también. ¿Quién ama aún al pecador más despreciable? También el Señor se le conoce como esta obra de castigo. Cuando el Señor castiga a las personas, se le conoce como su obra extraña, porque a Él no le gusta hacer esta obra. Es lo que más rechaza hacer, no quiere hacerlo, pero la justicia de Él la demanda. Entonces, Él no quiere, Él quiere que todos se salven, pero como muchas personas se van a aferrar, de hecho la mayoría se va a aferrar a sus pecados, el Señor lamentablemente va a tener que consumirlas, porque nada puede vivir con Dios, porque Dios es fuego consumidor. Entonces, esa fue la lección de esta semana y el próximo jueves continuamos a partir de la pregunta 10. Entonces, eso.